Saludos, videotutorial número 32 del curso en el que seguimos creando nuestro primer gran proyecto, una aplicación que nos permite guardar y compartir enlaces de la red. Pero antes vamos a ver un poco de bibliografía. He recibido varios emails en que me comentan distintos libros en los que han visto un código similar al de partes del curso, otros indican otros libros. Estamos hablando de open source y de nuevo recuerdo que una de las primeras cosas que debe aprender un buen programador es almacenar y organizar bien distintas librerías de funciones que luego podrá aplicar en múltiples proyectos. Ya he insistido mucho sobre ello, por lo que no voy a volver a hacerlo. Alguna otra gente me pide material para trabajar por su cuenta, profundizar, avanzar a la espera del siguiente video tutorial. Me parece muy buena idea. Aprender nunca tiene una meta. Es como la línea del horizonte. Cuando llegas al lugar donde estaba esa línea, ves que aparecen nuevas líneas, nuevos lugares a los que llegar. Aquí podéis ver el directorio donde guardo parte del material sobre Apache, PHP y MySQL que he ido acumulando. Son solo una parte de los manuales y tutoriales. Es una selección de los que me han parecido más interesantes y útiles y los que más he usado, tanto para este curso como para muchos otros temas. Haré mención a los más destacados, veremos algunos ahora y otros al final del vídeo tutorial. Y en próximos videotutoriales haremos mención a otros materiales complementarios. Así, este primero, que ya veíamos desde el principio del videotutorial, que se denomina simplemente así, MySQL, y está presentado por Michael Midenius, pero su autor, como podemos ver aquí, es Paul Diwa, y la editorial es New Riders. Abarca muy en profundidad tanto el lenguaje SQL como MySQL y también hace referencia, aunque más indirecta, a PHP, que no es el tema fundamental. De todos modos, de Paul Diwa hablaremos de algún otro libro, ya que es uno de los principales especialistas en estos temas. Aquí vemos el árbol de su índice, en el que si hubiera que destacar algo, sería sobre todo la parte relacionada con su interpretación de las API, tanto para MySQL como para Perl y para PHP. Recuerda que cuando hablamos de API hablamos de las librerías con las que definimos la interface de programación de una aplicación y que, por ejemplo, estamos usando en este mismo proyecto que creamos ahora mismo en el anterior video tutorial y seguiremos en este. Cuenta también con una información muy útil sobre herramientas externas para usar con MySQL. Desde luego, todo el apartado de explicación sobre la sintaxis y el trabajo con MySQL pues está muy logrado sin duda alguna. Otro libro de gran interés reciente, ya adaptado a PHP 5 y que forma parte de la famosa serie de O'Reilly denominadas Cookbook, recetas de cocina, y que se estructuran de ese modo, planteando determinados problemas que posteriormente se solucionan y explican como si fuera una auténtica receta de cocina. Útiles para tener siempre a mano y usar cuando tenemos una duda concreta, en este caso en el trabajo con PHP. Los autores son David Skelar y Adam Trachtenberg y, como puedes ver en el índice, los capítulos incluyen los temas clave en trabajo con PHP, desde los strings o los arrays a XML o expresiones regulares y seguridad. La diferencia de este libro respecto a otros está en el tratamiento, ya que no se trata de explicaciones tradicionales, sino que, como decíamos, son recetas relacionadas con el tema concreto de cada capítulo. Por ejemplo, si miramos en formularios, vemos aquí las distintas recetas que incluye el libro, donde se tratan temas como, por ejemplo, procesar entradas de un formulario o usar elementos de formularios con múltiples opciones. En cada una de las recetas, como puedes ver, aquí tenemos una cualquiera, se estructuran todas igual. En este caso la de procesar entradas de un formulario, como vemos, empieza siempre planteándose un problema, en segundo lugar dándose la solución y posteriormente, de forma muy detallada, en lo que se denomina discusión se explican las distintas partes que forman el código
distintas alternativas para el mismo código, y también acaba con enlaces a otras de las recetas del libro que puedan estar relacionadas con el tema tratado en esta receta. Con casi total seguridad, cuando te surja una duda sobre algo tratado con el trabajo de formularios en PHP, aquí encontrarás rápidamente la respuesta. Lo mismo con el resto de los temas. Prácticamente lo mismo podríamos decir del libro de la serie dedicado a MySQL, en este caso MySQL Cookbook, escrito también por Paul Dubois, y que sigue esta misma estructura de la serie denominada Cookbook. Temas como salida de los resultados de las peticiones. Aquí tenemos el árbol de su índice, decía temas como la salida del resultado de las peticiones, y dentro de estos temas las distintas recetas relacionadas que siguen exactamente la misma estructura, planteando el problema, indicando la solución y posteriormente discutiendo los aspectos importantes relacionados con el problema. Otro libro muy útil es el denominado Aplicaciones de bases de datos web con PHP y MySQL, reciente, con un muy sólido apartado teórico y otro práctico. Es uno de los que he utilizado bastante para este curso, y parece que algunos de los ejemplos de las prácticas que trae aparecen también en otros libros anteriores. Ya comentaremos alguno de ellos también, pero que recuerda que a la velocidad que se mueve PHP en pocos años se quedan obsoletos. Hago referencia a esto, después hablaremos de un libro similar anterior, porque parece que sobre él hay una versión en castellano que ha sacado, creo que Anaya, pero como suele ocurrir con estos temas, a la velocidad que se mueven las editoriales, cuando quitan ese tipo de libros ya suelen quedarse bastante obsoletos. Así que después hablaremos de él, es también un buen libro, pero si alguien lo usa, que tenga cuidado, sobre todo porque bastantes de las aplicaciones se puede considerar que están obsoletas. El título con el que aparece ahí, pues que yo conozca como mínimo 4 o 5 libros con un título similar, pero es lógico, como hay muchos que se llaman PHP. Estamos hablando de creación de aplicaciones dinámicas web, y lo lógico es llamarle de ese modo. También lo es, recuerda que estamos hablando de open source, que trozos de código, funciones se estén repitiendo en una y otra aplicación. Lo mismo que utilizamos siempre las mismas letras para escribir nuestras frases, sin que eso signifique ni mucho menos que no las hayamos escrito nosotros. Aquí vemos de nuevo el árbol del índice de este libro, en el que destaca sobre todo la división en una parte teórica muy bien lograda, donde se ven todos los aspectos fundamentales. En gran medida sigue la estructura que utilizamos también en el curso. Trata temas clave, como es por ejemplo el dedicado a las sesiones, que veremos inmediatamente en el curso, incluso puede que antes de acabar esta aplicación, ya que para poder entender partes de la aplicación que estamos creando tendremos que profundizar más en lo que se conoce como las sesiones de usuario. Y después también trae una parte final con aplicaciones amplias cubiertas, por ejemplo una dedicada a un shopping cart, un carrito de compra, que veremos en el curso. Tanto este libro como algún otro del que hablaremos, y también veremos uno de los más interesantes, el de últimamente de la serie de Wiley sobre PHP 5 y lo que se denominan las Biblias, me imagino que habrás escuchado, en este caso dedicado a PHP 5 y MySQL, que también trae un apartado de aplicaciones prácticas al final muy completo, del que tomaremos algunos de los ejemplos, e incluso uno muy interesante dedicado a XML con PHP. Vamos de momento a dejar aquí la bibliografía. Al final del video tutorial hablaré de algún otro libro también relacionado con el tema, y intentaré ir intercalando alguna otra información bibliográfica a lo largo del curso, para que no se haga tampoco demasiado rutinario o pesado. Vamos ahora a volver a lo que estábamos en el anterior video tutorial, a nuestra aplicación de compartir enlaces.
Retomamos entonces la construcción de la aplicación y, si recuerdas, decíamos en el anterior vídeo tutorial que íbamos a empezar viendo toda la parte de la aplicación necesaria para implementar la autentificación del usuario. Nos referimos con ello a todo lo necesario para que un usuario pueda registrarse en nuestra aplicación, para que pueda identificarse en la aplicación, para que pueda recuperar la contraseña si la ha perdido o para que pueda modificar la contraseña. Son, en resumen, 4 los elementos fundamentales dentro de este módulo de autentificación del usuario. Uno es el registro de usuario, que sería, entrando desde aquí lo tenemos, este sería el registro del usuario, el anterior que vimos hace un momento, el login del usuario. Posteriormente, cuando estamos dentro, he entrado ya, recuerdas la página que podemos considerar principal de los ya usuarios registrados. Tenemos la posibilidad de hacer logout, por lo tanto de desloguearnos, pero también las otras que nos quedan por ver. Podemos cambiar la contraseña de la que teníamos, y desde la página principal anterior, la que estábamos viendo también, podemos, en caso de haber olvidado la contraseña, ponerla a 0 para poder después elegir otra. Son, por tanto, estos 4 elementos principales, que puede parecer un poco confuso en un principio, pero recuerda que estamos viendo en líneas generales el sistema para autentificación de usuarios que se utiliza en prácticamente todas las aplicaciones que requieren una autentificación. Por lo tanto, por un lado, la importancia de entender bien esto, y por otro, que no es tan complicado como puede parecer en un principio. Vamos a ir viendo entonces parte por parte, y la primera sería cuando un usuario llega y quiere registrarse. Vería esta página, no tiene datos para identificarse, por lo tanto tendría que pulsar sobre el enlace "no eres miembro aún", que nos lleva a la página con el formulario para el registro de un nuevo usuario. Por tanto, en cuanto a la estructura general de nuestra aplicación, cuando cualquiera entre dentro de ella, se encuentra con esta página, login PHP, y en caso de no estar registrado, necesita pulsar sobre este enlace, "no eres un miembro aún", que lo lleva a esta página llamada Register Form PHP, desde la cual podrá llevar a cabo su registro. Aquí podemos ver esta página, como decíamos, llamada Register Form PHP, que es la que se llama desde la página principal Login PHP, cuando un usuario pulsa sobre que aún no está registrado, y por lo tanto aquí es donde puede hacerlo. De nuevo nos encontramos con una página realmente simple, en la que tan solo se llama funciones de la librería de salida, en este caso que se encuentran dentro de Bookmarks FNS PHP, como vemos aquí, que es la que se llama con Require Once. Vemos las dos funciones para configurar cabecera y pie, de la que ya hablamos. En este caso le damos como le pasamos como parámetro de string registro de usuario, que por lo tanto es lo que aparece en la cabecera, y posteriormente, como ves, lo único que contiene es la llamada a una función que llamamos display registration form, que hace referencia justo a eso, a la parte del formulario que tenemos en esta página. Formulario que aquí vemos y que se incluye dentro del archivo donde tenemos incluidas las funciones que utilizamos en esta aplicación. Recuerda de nuevo que llamamos a Bookmarks FNS PHP, así cargamos los distintos archivos donde se encuentra, pero esta de nuevo es una salida en pantalla, se encuentra dentro de las funciones Output FNS PHP. Output FNS PHP, que aquí podemos ver, y dentro de ellas aquí tenemos Display Registration Form, esta función que hace justo lo que indicamos. Y que de nuevo es una prueba de
que en gran medida programar es aprender mecánicas. Observa cómo la creación de este formulario es calcada a los que ya llevamos hecho a lo largo del curso. Aquí, primero, mediante for method, le indicamos la acción, y en este caso es llamar a un nuevo archivo, que es register new PHP, que es el que veremos ahora, que es donde realmente se lleva a cabo todo el proceso de registro con los datos que introduce aquí el usuario. Vemos que tiene posteriormente los distintos campos con un nombre y que serán utilizados posteriormente por la propia aplicación. Observa cómo, además de la información escrita, le pasamos en cada caso dentro de input type el nombre, testname, aquí como vemos es username en un caso, pass en el otro, y pax2 para poder comparar que sea la contraseña que se introduzca esté las dos veces igual, que estas son las variables que posteriormente tendremos que procesar en la página PHP. Es algo que ya hicimos y que ya tiene que estar claro, no necesita más explicación. De nuevo recuerda que esto en su totalidad es código HTML, que en este caso hace referencia al modo en que se crean formularios en HTML, y sirve para insistir una vez más en la necesidad de entender bien el código HTML para escribir bien código PHP. Aquí tenemos el botón con un nombre que cuando se pulse sobre él es cuando llevará a cabo la acción que aquí le indicamos, register new PHP, la página a la que llama. Y llama a este otro archivo, este otro script, registre new PHP, que es por primera vez de los que estamos viendo un script que sí que ya tiene una cierta complejidad dentro de su desarrollo. La función que cumple este script es el de validar los datos que introdujo en el formulario el usuario y, en caso de que estén correctos, enviarlos a la base de datos. El script, como vemos, empieza incluyendo los archivos con las funciones de la aplicación, como hacemos básicamente en todos los scripts, y sabemos seguro que de este modo los tenemos ya cargados. Pero vemos en segundo lugar que lo que se hace mediante el uso de sesión start es empezar lo que se denomina una sesión. Cuando el usuario esté registrado, crearemos su nombre de usuario como una variable de sesión. Para ello, es lo que se denomina dentro de PHP sesión de control. Es un tema que tiene una gran importancia y que no vamos ahora a profundizar en él, vamos a seguir con la aplicación, pero sí hacer referencia a ello porque inmediatamente que acabemos esta aplicación y para entenderla en profundidad dedicaremos un video tutorial, puede que incluso sea necesario más, a explicar en profundidad lo que se conoce en PHP como sesiones de control, en la que haremos referencia a temas como el de las cookies y también al uso de variables de sesión y en general a lo que se conoce como el control de sesiones en PHP cuando un usuario registrado entra en nuestra aplicación. Es un tema que tiene una gran importancia y que veremos en profundidad como haremos con algún otro, pero creo que es mucho mejor verlo desde el momento en que entendamos la función que cumple dentro de una aplicación ya funcional. Por lo tanto, desde el momento en el que el usuario esté registrado y comience una sesión, tenemos que controlar la sesión de este usuario registrado mediante el uso de variables de sesión y cookies que, como digo, veremos muy pronto en cuanto acabemos de explicar esta aplicación. El siguiente video tutorial será para el tema en concreto de las sesiones de control en PHP. Como vemos, indicamos la función sesión start para empezar esta sesión antes de haber comprobado los datos y por lo tanto llevado a cabo el registro, como dice aquí, y veremos en su momento. Es necesario porque esto tiene que hacerse antes de la cabecera. Posteriormente, a partir de aquí, es donde llevamos a cabo la comprobación de los datos que introduce el usuario que se quiere registrar dentro del formulario. Dentro de esta validación de entrada de datos del usuario, como vemos, hay un número considerable de condiciones que tenemos que comprobar.
es lo que ocupa la mayor parte del resto del script y que vamos a ir viendo una a una. La primera de estas comprobaciones en la validación del formulario que aquí vemos es el uso de una función que ya llamamos fileout, que se encuentra dentro de la librería de funciones y que veremos dentro de un momento, y lo que hace es comprobar si se han rellenado correctamente los datos del formulario. Ahora, como digo, dentro de un momento veremos un poco más en detalle esta función, pero observa como posteriormente el cuerpo, en el caso de todos y cada uno de estas comprobaciones que hacemos en la validación, introduce una cabecera en la cual aparecería problema, y posteriormente lo que ocurre: no has cubierto el formulario correctamente, y posteriormente salir. En este caso, esta función lo que va a hacer es comprobar, según determinadas condiciones que veremos ahora, que se haya rellenado bien el formulario, y en caso de no hacerlo, sale un mensaje con un header que aquí le indicamos y un problema, y con el mensaje indicándole cuál es el problema y saliendo de la aplicación, ya que no puede llevarlo a cabo. En este caso tendrá que volver a intentarlo volviendo a la página del registro. Si lo vemos sobre la propia aplicación, aquí tenemos el formulario a rellenar. Si no rellenamos bien los campos que tenemos que rellenar, por ejemplo, si no ponemos nada, como es ahora en este ejemplo, y pulsamos sobre registrar, nos sale este mensaje, que es justo lo que estábamos viendo ahora. Aquí lo tienes: problema, no has cubierto el formulario correctamente, por favor vuelve e inténtalo de nuevo, con lo cual habría que volver a la página del registro para rellenarlo. En caso de que el formulario esté bien cubierto, seguimos con otras comprobaciones, como vemos, igual con condicionales, y en caso de que no se cumpla, pues con un mensaje. Y vemos de nuevo otra función que también se encuentra en la galería de funciones, que en este caso denomina valid email, y lo que comprueba es que el email que se haya introducido sea correcto, con el tipo de formateo característico de un email, y en caso de que no sea así, pues de nuevo sale un mensaje de problema, que has introducido un email no válido, y de nuevo se sale. Podríamos verlo de nuevo en la aplicación, pero creo que alarga el video tutorial sin aportar nada realmente interesante. Puedes hacer la prueba cuando quieras. Pon todos los datos correctos y un email que no lleve la arroba, por ejemplo, y después, de todos modos, veremos la función, eso sí, que es donde determinamos los requisitos para que un email sea considerado válido o no. Y dentro de la validación del formulario seguimos comprobando ahora que la contraseña que se ha introducido sea la misma en los dos campos. Recuerda que introduce contraseña y vuelve a introducir la misma contraseña para que no se haya equivocado al escribir. Bueno, en fin, algo que también aparece en todas las aplicaciones de este tipo. Observa cómo en este caso utilizamos un condicional y comparamos las dos variables. Antes vimos el nombre, pax para la primera y pax2 para la segunda. En caso de que sean distintos, la información que se introdujo en una sea distinta de la otra, pues de nuevo el problema, y le indicamos que el password que has escrito no concuerda, y de nuevo se pararía la aplicación y tendría que volver a el inicio. Y lo siguiente, comprobamos que el password tenga el tamaño correcto, que esto se podría modificar, pero que pusimos en este caso entre 6 y 16 caracteres. Utilizamos, como ves aquí, la función strlen, que ya vimos en su momento en PHP, y que es para determinar el tamaño de un script. Y aquí, como vemos, indicamos de la variable si password es menor de 6 o es mayor de 16. Aquí tenemos el operador OR. En ese caso, de nuevo, nos daría error. Por lo tanto, tenemos que escribir un password para que sea válido, que tenga más de 6 caracteres y tenga menos de 16 o 16 como máximo. Si no es así, de nuevo aparecería el problema indicando cuál es el error en este caso. Como decíamos, aquí se terminaría ese control antes de ver la última parte, en caso de que todo esté bien, como lleva a cabo la introducción de los datos en la base de datos. Pero decíamos que utilizábamos en esta validación de datos dos funciones que se encuentran, como todas llamadas dentro de bookmark, como hemos llamado estas, y se encuentran dentro de la que se llama justo así dataValidFNS, que aquí vemos es esta, y que contiene esas dos funciones, fileout y validEmail.
Si observas, para empezar, la función fileout lo que hace es, mediante el uso de for each, que es un tipo de loop, espera que se le pase un array de variables, aquí lo vemos llamado for parse, y tomando como ítem, como key, el valor que tenga. Hacemos referencia en primer lugar a for each, que aquí ves, porque se trata de un tipo de loop que no viéramos hasta ahora, aunque es un tipo de loop que se usa para moverse a través de arrays asociativos, pero simples. Por lo tanto, la sintaxis que utiliza es muy sencilla, como puedes ver aquí, y en el caso de ser arrays asociativos simples suele usarse justo por esa sintaxis sencilla que lo hace más fácil de escribir. Se usa con arrays asociativos, que recuerda que por tanto tienen que tener un nombre y un valor, como aquí vemos, y que si recuerdas en el donde lo procesamos, aquí lo tenemos. En este caso lo que le pasamos es, como ese array asociativo, http postBars, que lo que hace es incluir en un array, recuerda, todas las variables que incluimos en el formulario. De este modo, en la función, mediante el uso, como aquí vemos, de http postBars, creamos un array asociativo que contiene todas las variables del formulario. Y si observas ahora aquí, en la parte del cuerpo de la función, el que hace loop, por lo tanto va pasando por cada una de las variables que haya, comprueba que todas las variables tengan un valor. Si alguna de ellas devuelve que el valor es nulo, entonces devuelve falso, y saldría de la aplicación y nos daría lo que veíamos aquí, dando el mensaje de error. Si es verdadero, o sea, si todos tienen un valor, entonces en este caso se cumple y seguiría adelante la aplicación. Creo que está claro. Es un loop que utiliza el array asociativo que contiene todos los campos del formulario y usa el valor. Comprueba que todos tengan un valor y si no es así, sale de la aplicación como víamos antes. Y por su parte, la función validEmail, que aquí vemos, y que se le pasa la dirección que se introduce en el formulario. En este caso sí que no hay nada que explicar porque es exactamente la que ya vimos cuando estuvimos hablando de las expresiones regulares en su momento en el curso de PHP, y que ya vimos el modo de utilizar. Esto ahora aquí sí visto, si alguien no vio se le parecerá extrañísimo. Hay que, en caso de que alguien tenga dudas, que repase ese video tutorial en el que vimos que no era nada complicado y simplemente es un sistema que permite validar el tipo de signos que se pueden, o en este caso que obligatoriamente hay que utilizar. Pues son estas las dos funciones que utilizamos dentro del archivo register new PHP y que forman parte de este conjunto de validaciones que hacemos sobre los datos. En caso de que todos estén correctos, nos llevaría hasta esta parte donde quedan los apartados, como decíamos antes, el intento de enviar los datos, por lo tanto de registrar al usuario, y posteriormente la creación de la variable de registro. De nuevo volvemos al tema de control de usuario que veremos en detalle cuando acabemos de explicar la aplicación, como ya dije. Como puedes ver en esta parte, en el intento de registro, lo que hacemos es llamar a una función denominada register, que se encuentra como todas dentro de las funciones que centralizamos. Ahora hemos ido ya un poco más en detalle, pero observa cómo hay que pasarle como parámetros el nombre de usuario, el email y el password. Si todo esto es correcto, como puedes ver en esta parte de aquí, registramos el nombre del usuario como una variable de sesión, que es lo que vamos a ver en el apartado dedicado a las sesiones de control de PHP, y proveemos al usuario con un enlace para que entre en la página principal. Es lo que tenemos dentro de la aplicación, esta parte que vamos a ver ahora en un momento. Tenemos aquí el formulario de registro.
introdujimos datos que creo que no todos ellos cumplen, por lo tanto la validación tendría que ser correcta, y al pulsar sobre registrar lleva a cabo el proceso y al poderlo hacer, como vemos, nos aparece registro correcto, tu registro se ha hecho correctamente y puedes ir ya desde aquí, el enlace que decíamos, para entrar en la página de miembros. Recuerda que en la parte que no se ve pero que se ha llevado a cabo es después de haber guardado los datos en la base de datos, se crea esa sesión de usuario, que es la parte de sesión de control clave, que repito una vez más, pero es importante para que lo recuerdes posteriormente, que vamos a ver en detalle en el próximo video tutorial cuando nos paremos en las cookies y en las formas de sesión de control de usuario. Además, como decíamos, llamamos dentro de esta parte del código, llamamos a una función denominada register, que como todas está centralizada. Aquí con bookmarks FNS las llamamos a todas, y en este caso se encuentra dentro de las funciones de autentificación de usuarios user out FNS. Si abrimos esta página PHP, aquí tenemos esa función, la función register, que como veíamos antes había que pasarle el nombre de usuario, el email y la contraseña como parámetros. Esta función register se encuentra dentro de la librería llamada user_out_fns, las funciones de autentificación del usuario. Aquí vemos al comienzo de ese archivo esta función que no tiene nada particularmente nuevo, se conecta a la base de datos que configuramos antes. La vemos aquí un poco más en detalle. Observa cómo al comienzo de toda la librería, no solo con esta función, sino del conjunto, utilizamos un require once para llamar a otro archivo que es dbfns php. Aquí puedes verlo, que en este caso, como veremos, es el archivo genérico desde el cual nos conectamos a la base de datos. Aquí vemos ese archivo que, como vemos, incluye una única función, que es la función llamada dbconnect, conectar a la base de datos, y que, si observamos, simplemente hace una llamada mediante el uso de una variable result, y mediante el uso de la función ya vista MySQL pcconnect, y como parámetros le pasamos los datos, la dirección del host donde se encuentra la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña, y aquí, como vemos, el nombre de la base de datos a la que queremos conectarnos. Posteriormente, en cualquier otro lugar donde queramos conectarnos a la base de datos, simplemente usando la función dbconnect y teniendo en ese archivo un require a dbfns, ya accedemos directamente a esta función que, como ves, tiene una estructura muy simple, pero que permite conectar a la base de datos configurando bien estos datos, que es justo lo que vemos en la función register, que observa cómo tenemos que pasarle esos datos. Tenemos que pasarle un nombre de usuario, un email y un password, y como lo que hace en esta primera parte es, mediante el uso de una variable a la que llama con, llamar a la función dbconnect que acabamos de ver ahora mismo, y por lo tanto conectarse. Y aquí empezamos, como en los otros casos, preveyendo lo que tendrá que hacer el script en caso de que dé algún error. Si para empezar no consigue conectarse, por lo tanto no se crea si no con la variable, entonces nos devuelve, no se puede conectar al servidor de la base de datos, inténtalo más tarde. En segundo lugar, en esta parte del script lo que hace es comprobar que el nombre de usuario que nos provee en el registro es único, por lo tanto no está ocupado aún. Como vemos, crea una variable a la que llama result y hace un query a MySQL en el que busca el nombre de usuario. Si no se puede hacer por alguna causa, indica que no se ha podido ejecutar la consulta, y la otra posibilidad es que ese nombre ya esté ocupado. Por lo tanto, como nos pone aquí, si MySQL número de filas ya tiene un resultado mayor de 0, lo que indica que ya existe, entonces devolverá que el nombre del usuario está ocupado y hay que elegir otro. Por lo tanto, aquí vemos de nuevo funciones de trabajo en MySQL ya estudiadas en la parte del curso sobre MySQL, puedes verlas allí. Aquí, como ves, es una petición, y aquí es una función que comprueba si existe ya
alguna fila que contenga ese dato. Si es así, nos indica que el nombre de usuario está tomado, ocupado, y por lo tanto que tiene que elegir otro, que es lo que sale aquí en el mensaje. En caso de que sea correcto y por lo tanto después de comprobar ese nombre de usuario no está ocupado, lo que hace es pasar ese nombre de usuario a la base de datos, y aquí tenemos un query, recuerda la parte dedicada a mi SQL del curso, puedes volver a verlo, mediante un insert into user values, y aquí indicamos los valores que tiene que poner: nombre de usuario, password y email, que son los valores que hay que pasarlo. Este es un ejemplo típico de query, de petición hecha a la base de datos. De nuevo, en caso de que no se pueda pasar esta información, si no resuelves, entonces no se puede dirigir a la base de datos, inténtalo más tarde. De lo contrario, nos devolverá verdadero y indicará que se llevó a cabo el proceso, y ya estaremos hablando de un usuario registrado. Es por tanto la función register en la que ya interconectamos con la base de datos mediante el uso de dbconnect y la realización de varias queries. Si volvemos a ver esto sobre la aplicación, recuerda que para entrar en la página de registro era pulsando sobre no eres un miembro aún, y aquí teníamos que introducir los datos, y después de poner esos datos, al pulsar sobre registrar, es cuando se lleva a cabo la actividad de la función register que acabamos de ver ahora. Como indicábamos, ya lo he cubierto para no estar cubriendo aquí en el vídeo tutorial, pero en este caso es un nombre de usuario que ya está registrado antes, por lo tanto está ocupado. Si pulsamos sobre registrar, nos devuelve el error problema: el nombre de usuario ya está ocupado, vuelve y elige otro, con lo cual tendremos que cambiar aquí el nombre de usuario. Si escribimos los datos con un nombre de usuario que no esté ocupado y correctamente, al pulsar sobre registrar, se lleva a cabo el proceso correcto al haber llamado a la función register que acabamos de ver, y nos da la posibilidad, como vemos, de entrar directamente a la página de miembros. A partir del momento en que los usuarios estén registrados, pueden llevar a cabo el login y el logout. Pueden loguearse en la página o desloguearse, aunque sea un término en castellano un tanto malsonante. Desde el formulario de login, que aquí vemos, si el usuario escribe sus datos correctos en el formulario, por lo tanto ya tiene que estar registrado de antes, y introducimos unos datos correctos, nos lleva a una página que es la página member PHP. Escribimos unos datos que ya estén. Entramos en lo que podemos considerar como la parte fundamental de la aplicación, a través del script member PHP que ahora vamos a ver, y que, como decimos, es el centro principal de nuestra aplicación. Aquí puedes ver la lógica completa de este script, aunque algunos de los temas que aparecen en algunas de las ideas que tienen que ver con lo que ya he indicado en otras ocasiones en este video tutorial, con lo que podemos denominar las cookies y las sesiones de identificación de usuario, dedicaremos todo un video tutorial cuando acabemos esta aplicación a verlo en profundidad. Pero ahora aquí de nuevo vamos a tener que utilizar esta identificación de la sesión del usuario, que es lo que hay que hacer siempre cuando un usuario se registra y entra en la aplicación. Como ves, para empezar, incluimos el archivo con las funciones, el bookmark fns. Aquí lo tenemos, que recuerda que a su vez llama a todos los archivos donde tenemos centralizadas las funciones y clasificadas según su, entre comillas, funcionalidad. De este modo ya lo tenemos llamado y podemos usar después cualquiera de las funciones dentro de nuestro script. Después, para empezar, lo que hace en esta primera parte, en el primer condicional, es simplemente comprobar que el usuario viene realmente de la página de inicio de nuestra aplicación. Por lo tanto, si aparecen las dos variables que están en el formulario que allí indicamos, username y password, entonces ya sabemos que viene de esa página, de ese formulario.
Y posteriormente, como puedes ver en esta parte, para llevar a cabo ahora el login, utilizamos de nuevo una función definida a la que denominamos login. Función que tenemos dentro del archivo userout.fns, las funciones de autentificación del usuario, donde estaba también la de register. Y si ves justo la siguiente, tenemos la función login, que veremos en un momento, pero antes comentamos alguna otra cosa. Volviendo a la página member PHP, donde se encuentra esta función login, si el login se hace correctamente, como vemos ahora aquí en esta parte, se crea una sesión de usuario. Como vemos, guardamos el nombre de usuario en la variable validUser y creamos una sesión de registro del usuario denominada validUser. Esto es la creación de la sesión de usuario, que, como ya dije, veremos en detalle en el próximo video tutorial, cuando acabemos de ver esta aplicación, en la que explicaremos a fondo las sesiones de usuario y las cookies. En caso de que no se pueda loguear, como vemos aquí, pues da el mensaje de error de nuevo, pues haciéndolo como en anteriores ocasiones. No vamos a volver a repetirlo. Si todo va bien y se consigue loguear el usuario, entonces lo que se le muestra es la página de miembros. Página de miembros que aquí vemos, en la que aparece la cabecera que le indicamos en el do.html con la información que ponemos. Y posteriormente tenemos que ver ahora cómo tiene que aparecerle los marcadores que este usuario haya ido incluyendo, y abajo el menú con las distintas posibilidades de trabajo con la aplicación: añadir nuevos marcadores, borrarlos y recomendarle URLs a partir de las que tiene, como ya vimos. Esta primera parte, por lo tanto, se forma usando las funciones de output, como ya vimos, el do.html header y posteriormente el footer. Pero también observarás que estamos usando varias funciones nuevas. Aquí tenemos, para empezar, checkValidUser, aquí puedes verla, que se encuentra dentro de las galerías de funciones, dentro de las librerías de funciones, en el archivo userout.fns.php, del que ya hablamos, que aquí puedes ver, y aquí tenemos esta función en concreto, checkValidUser, que lo que hace es comprobar que el usuario que está en este momento en nuestra aplicación es un usuario registrado y que por lo tanto puede acceder a las determinadas actividades que puede hacer desde la página de miembros. Sirve por lo tanto para chequear que el usuario esté realmente logueado para poder trabajar dentro de la aplicación. Ten en cuenta que si esta función no existiera, cualquiera que tuviera un enlace directo a cualquiera de las páginas de nuestra aplicación podía entrar, aunque no estuviera logueado. Por lo tanto, no tendría ninguna forma de control esa aplicación. Es, por lo tanto, fundamental utilizar una función de este tipo, que permite controlar que el usuario que está llevando a cabo determinadas actividades esté realmente logueado. Y es lo que hace esta función checkValidUser. Las otras funciones que utilizamos dentro de members, como ves aquí, tenemos getUserURL y displayUserURLs. Tanto una como otra se encuentran dentro de en el archivo URL-FNS. Las funciones URL, tenemos aquí getUserURL, aquí la que vemos, donde vamos a coger los marcadores que ese usuario ha incluido ya dentro de la base de datos. Y después tenemos que mostrarlos en pantalla, y como siempre recuerda, todas las funciones que se muestran son para mostrar en pantalla, están en output FNS. Si aquí buscamos, encontraremos la función, aquí la vemos, la función displayUserURL. Son
las dos funciones que, como ves, se llaman aquí en getUserURL y displayUserURL. Entiendo que esto, para una persona que no esté iniciada, le puede parecer un auténtico galimatías. Recuerda que estamos hablando de una aplicación ya compleja, está muy bien estructurada, por lo tanto no tiene que ser ningún problema entenderla, ahora que requiere el trabajo de ver los distintos archivos y las funciones. Eso es imprescindible, desde luego. De estas funciones, la función getUserURL lo que hace es recuperar los marcadores que el usuario ha incluido en la base de datos a través de la variable validUser con su nombre de usuario, y displayUserURL lo que hace es mostrar esos marcadores con un formato en el navegador, en la tabla del navegador, lo que veíamos antes en la propia página. Veremos ahora esta función, la de checkValidUser, la que permite comprobar que esté logueado el usuario, y las otras las veremos en su momento cuando hablemos del almacenamiento de los marcadores y la recuperación de los marcadores. Y por último vemos cómo este script, el script member PHP, finaliza con un menú, con una nueva función que se denomina displayUserMenu. Aquí la vemos. Y posteriormente con el footer. El displayUserMenu lo que hace es de nuevo una función, ahora la veremos, que nos permite que aparezca el menú en la parte inferior de la página de los miembros. Es esta parte que aquí vemos y que, como siempre, cuando son funciones para mostrar en la página, en la pantalla, en el navegador, están dentro del archivo output fns, las funciones de salida. Y aquí la vemos, display user menu. Como vemos, se trata de una función de formateo que hace que aparezcan los distintos enlaces y a las páginas a las que tienen que estar enlazados, la página de inicio, a members PHP, le da añadir enlace a ASBM for PHP, que aún tenemos que ver, y así con el resto. Lo único distinto puede ser esta parte, en la cual determina que la página de borrar enlaces solo aparezca el enlace, no la página, el enlace de borrar enlaces solo aparezca activo si se encuentran los enlaces presentes, por lo tanto si está esa tabla presente. Si no es así, no tendría sentido ninguno que estuviera la posibilidad de borrar enlaces cuando no los tendríamos delante. Lo vemos mejor en la página, donde se entiende perfectamente. Aquí, cuando entramos, como vemos, tenemos aquí los marcadores y tenemos todas las posibilidades de enlace que están en esa función activas. También la de borrar enlaces. Sin embargo, si vamos a cualquiera de las otras posibilidades que hay aquí, por ejemplo, a cambiar contraseña, seguimos teniendo el menú. Pero sin embargo, como ves, el de borrar enlaces ahora está desactivado, porque no tendría sentido. Desde aquí no podríamos borrar ningún enlace. Por lo tanto, solo en el caso que es en el inicio donde aparecen los enlaces es donde borrar enlace está activo. El resto pues simplemente es que aparezcan aquí una serie de nombres y unos enlaces a páginas que nos llevará cuando pulsemos. Veremos ahora las funciones login y checkValidUser un poco más en detalle. Recuerda que tanto una como otra se encuentran dentro de la librería de funciones userout fns, justo debajo de register, la que acabamos de ver ahora. Aquí podemos ver login y inmediatamente debajo checkValidUser. Función login, que lo que hace es comprobar unos detalles del usuario comparándolos con los que tenemos en la base de datos. Por lo tanto, como puedes ver, lo primero que se hace es conectar a la base de datos mediante el uso de la función dbconnect, que está en un archivo justo con ese nombre, y recuerda que es la que nos permite conectarnos a la base de datos, como ya vimos. En la segunda parte del script, después de que se ha conectado a la base de datos, le envía una consulta en la que empieza por comprobar, en
este query que vemos aquí, que el nombre de usuario y la contraseña son correctos y concuerdan entre sí, por lo tanto existe ese usuario y puede loguearse. Si no fuera así, pues diría error. A diferencia de login, la función check_valid_user no se conecta a la base de datos, ya que si es una persona que está logueada, ya se hizo la conexión en la función login y por lo tanto no es necesario volver a hacerlo. Y recuerda que lo que hace en este caso es comprobar que el usuario que quiere llevar a cabo determinadas acciones dentro de la página esté logueado. Por tanto, como ves, utiliza de nuevo valid user, que ya indicamos en varias ocasiones, se crea cuando una persona se loguea y es lo que se denomina, para seguir el rastro de un usuario, la sesión de usuario, tema que veremos en profundidad ahora al terminar de explicar esta aplicación cuando hablemos de sesiones de usuario y cookies. Como siempre, como alternativa, utilizando un condicional, en caso de que no estuviera logueado, pues le indicará exactamente eso, que no está identificado, y lo manda a la página de login PHP para que se loguee. Y vamos a dejar aquí el estudio de esta aplicación viendo la función logout, la página donde podemos hacer el logout en castellano, ya digo con una palabra, con un palabro, desloguearse, pero es que no sé, yo creo que lo de login y logout podría, como ponemos aquí, identificarse, pero también dejar de estar identificado no tiene una palabra muy clara. Por eso, si os fijáis, prácticamente todas las páginas se está imponiendo la palabra login y logout también en castellano. En fin, habrá que seguir esa tendencia. Terminamos entonces la parte de explicación de la aplicación viendo el logout PHP. Queda de ver aún una parte de la aplicación. Ya vimos una parte considerable, pero queda todavía de ver cómo podemos cambiar la contraseña, cómo podemos resetear, poner a cero la contraseña para elegir otra en caso de haberla perdido, y toda la parte que tiene que ver con el trabajo de la aplicación, de incluir nuestros marcadores, recuperar nuestros marcadores y que se nos recomienden otros marcadores. Será en el próximo video tutorial. Estamos ya hablando de aplicaciones con un considerable nivel de complejidad, en el que las relaciones entre distintas páginas, como ves, hacen necesario pararse en detalle en ver su estructura. Aparte, recuerda que estamos viendo una estructura de creación tipo API. Veremos otras formas de hacerlo mediante plantillas en la próxima aplicación. Y de nuevo recuerda que ni mucho menos todo esto que estamos viendo es algo exclusivo de esta aplicación, sino que en la mayor parte de las aplicaciones que crees vas a tener que utilizar un logout, y con muy pocas modificaciones la estructura base que tienes en este código te vale perfectamente para adaptarlo a cualquier otra aplicación. Por eso la importancia de tener estas plantillas como base para la creación, lo que denominamos los prototipos, para la creación de nuestras aplicaciones. El logout, de nuevo, es una parte del código, un script que utiliza fundamentalmente el tema de validación de usuario. Aquí de nuevo observa el valid user, en este caso para terminar una sesión mediante el uso de sesión unregister primero, y sesión destroy posteriormente. Y hacemos referencia de nuevo a el tema de validación de usuarios, uso de cookies y las sesiones de usuario que se crean siempre que una persona se identifica, a la que dedicaremos, como ya dije un montón de veces en este video tutorial, pero bueno, creo que es importante para ir relacionando las cosas. Y aunque en ese video tutorial lo veremos con ejemplos concretos, desde luego también volveremos a los ejemplos de esta aplicación para volver de nuevo a ver esto y en ese momento entenderlo más en profundidad. De todos modos, yo creo que a estas alturas la mayor parte de las cosas que estamos viendo las tienes que entender ya perfectamente, y si no, pues ya sabes, pararse un poco y trabajarlo, que es algo imprescindible siempre.
Como ves en el comienzo de sesión, empieza por crear unas variables, all user, donde se va a guardar cuando se deslogue el usuario que ha estado registrado y por lo tanto podamos tener un rastro de cuál ha sido la actividad en nuestra página. Y posteriormente empieza creando la cabecera, como hicimos en otros casos, y posteriormente comprobando si una persona está logueada deslogueándose. Todo este tema que tenga que ver con la validación de usuarios, repito que lo veremos más en detalle, así que si algo no queda claro ahora no te preocupes, porque volveremos sobre ello muy pronto. Y como decíamos, terminamos indicando alguna otra bibliografía para todos aquellos que quieran seguir profundizando y buscando sus propios horizontes. Empezamos con un reciente y muy interesante libro de la editorial Premier Press y cuyo autor es Andy Harris, profesor, y sinceramente se nota cuando el que intenta enseñar algo, su profesión es enseñar. Su contenido muy didáctico se para en todos los temas fundamentales para estos lenguajes de programación y destacan en esta nueva versión las partes dedicadas a la programación orientada a objetos. Aquí tienes el índice del programa, las OOP, el uso de XML con PHP y ejemplos prácticos también de creación de sistemas de gestión de contenidos que utilizaremos también en algún ejemplo en este curso. Su código está totalmente actualizado para PHP 5. Otro libro muy interesante y completo es este que estamos viendo, PHP y MySQL Web Development, de Luke Welling y Laura Thompson. Es de la editorial online Sun, que es de las más prestigiosas, y en esta segunda edición de 2003 incluye considerables modificaciones respecto a ediciones anteriores. Ya comentábamos antes que hay una versión castellana de alguna editorial de este libro, pero se trata de una versión anterior del 2001 que hay que considerar a estas alturas ya considerablemente desfasada. De este libro se puede destacar sobre todo su parte práctica con la construcción de varias aplicaciones web, desde un sistema de manejo de contenidos hasta un carrito de compras. Usaremos también algunas de estas aplicaciones en el curso, aunque algunas de ellas son muy similares a las de otros libros que ya indicamos. Y para terminar por hoy, hay muchísimos más desde luego y haremos referencia a otros a lo largo del curso, pero de momento este, que considero que a día de hoy es el más completo y actualizado. Es de la editorial Wiley, conocida por sus libros sobre temas informáticos llamados las Biblias, y que ya me imagino que conoceréis. Pues este es la Biblia de PHP 5 y MySQL. Los autores son Tim Converse, Joyce Park y Clark Morgan, y se trata de un libro completísimo. Como podemos ver en su índice, con múltiples ejercicios prácticos, también la creación de múltiples aplicaciones web, sinceramente muy recomendable sin duda alguna. No vamos a hacer ahora aquí referencia a ninguno de los aspectos en concreto porque, como puedes ver, realmente es impresionante. Está tratado todo muy en profundidad, con muchos ejemplos prácticos. En este momento, con lo que llevamos visto del árbol, vamos aproximadamente por la mitad. Y prácticamente para un trabajo muy en profundidad sobre PHP y MySQL, con todos los aspectos más recientes como XML, lenguajes concretos basados en XML para PHP, la estructura de los DTD, temas muy interesantes y ya digo muy actuales. Es sin duda alguna el libro que yo considero en estos momentos más completo, con mucha diferencia en la parte práctica que aquí vemos, desde la elaboración de juegos tipo trivial hasta, como siempre, la creación de carrito de compra o sistema de identificación de usuarios. De nuevo nos encontramos con modelos prácticos también muy logrados. Pues hasta aquí este videotutorial número 32 del curso. Terminaremos en el siguiente de ver nuestra primera gran aplicación
y pasaremos a aspectos concretos de tipo ya más teórico antes de seguir con nuevas aplicaciones en el curso de PHP y MySQL. Nada más, soy Jesús Conde, hasta muy pronto.